Ejercicio de esfera. El enunciado dice lo siguiente. El segmento AB es el lado de menor cota de un triángulo equilátero ABC. Se pide representar una esfera de 5 centímetros de radio y con la mayor cota posible, sabiendo que los vértices A, B y C del triángulo pertenecen a la superficie esférica. Siempre decimos que leáis varias veces el enunciado para saber qué es lo que nos dan, en este caso el radio de la esfera, y que esa esfera pasa por 3 puntos A, B, C que definen un triángulo equilátero ABC, pero solo nos darán el segmento AB. Tenemos que dibujar el triángulo equilátero, etcétera, etcétera. Previamente a estos conceptos que estamos viendo ya, que cuáles son los datos que me dan y que me piden, debemos recordar un poquito los dos conceptos importantes en la esfera, que son la definición. La esfera es el lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de un punto fijo llamado centro, y esa equidistancia es el radio. Y otro concepto que debemos saber es que cualquier plano cortando a la esfera le produce una sección circular. ¿Por qué le produce una sección circular? Porque, como vemos ahí, se genera un cono de revolución, cuyos puntos son puntos de esa sección circular, y cuyas generatrices son, como la que estamos señalando, cuyas generatrices son radio de la esfera. La base del cono es la sección circular, las generatrices son radio de la esfera, y tenemos aquí un concepto importante que es la altura de ese cono de revolución. La altura de ese cono de revolución es la distancia que hay del centro de la esfera a esa sección circular. Si ahora situamos este objeto de modo que lo apliquemos al triángulo que nos dan, más o menos veremos ahí ese concepto. Nos dan 3 puntos que pertenecen a un triángulo equilátero en este caso. Aquí vemos un triángulo cualquiera que es el ABC, en nuestro caso es el triángulo equilátero, pues por esos conceptos que hemos visto de sección y del lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de otro fijo llamado centro, pues tenemos que dibujar la sección circular, la circunferencia circunscrita que pasa por esos 3 puntos ABC que definen la sección plana de un plano que contiene a ese triángulo. Obtendríamos el circuncentro, que es el centro de la circunferencia circunscrita, y trazaríamos una perpendicular para localizar el centro de la esfera. Como el dato del ejercicio que nos dan es el radio de la esfera, que son 5 centímetros, tendremos que fijarnos en ese triángulo rectángulo que estoy señalando y rayando, de modo que uno de los catetos es el radio de esa circunferencia circunscrita, el triángulo ABC. Otro cateto es el segmento que busco, el segmento que buscamos, la distancia del punto O a K, esa distancia, estamos señalando esa distancia, y el radio de la esfera, que es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Con lo cual ya tenemos 3 datos para poder representar ese rectángulo. El radio de la circunferencia circunscrita, que tendremos que obtener en diédrico, saber que aquí forman 90 grados, un triángulo rectángulo, y el dato de la hipotenusa, que son 5 centímetros, que como hemos dicho es el radio de la esfera. Montando ese triángulo obtendríamos esa separación para luego, haciendo centro o no, dibujar la esfera de radio 5 centímetros. Si nos vamos ahora al sistema diédrico para aplicar estos conceptos, pues observamos los datos que nos dan, los datos gráficos que nos dan, que son en proyección vertical el segmento AB, que vemos que es horizontal, y en proyección horizontal nos dan el triángulo ABC, pero del cual desconocemos la cota del punto C. Con lo cual tenemos que averiguar cómo representaríamos ese triángulo que es equilátero. ¿Qué es lo que hacemos? Pues como siempre, si nos dan un plano, lo que vamos a hacer es un cambio de plano para que el plano quede de canto y montar el triángulo equilátero, que vamos a ver cómo queda. Tendremos que calcular la cota del punto C. Para lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Hacer que este triángulo quede de canto. Para que quede un plano de canto, elegimos una recta horizontal, que es el único dato que tenemos, AB, y la ponemos de punta y arrastrar todo lo que conlleva, que es el triángulo ABC. Pues es lo que hemos hecho. Dibujamos una nueva línea de tierra,
perpendicular al segmento AB para que ahí quede de punta y obtener el valor de C. La separación que hay en la equidistancia del punto C con respecto a A y a B, porque es un triángulo equilátero. Los datos que conocemos son los siguientes, que C tiene que estar ahí en la perpendicular tratada por C y saber cuál es la cota. Por ahí llevamos la cota del punto C, que no sabemos cuál es, pero llevamos la cota que tenga AB no sabe la cota que tenga, las cotas no varían cuando hacemos un cambio de plano, y llevaríamos ahí pues la cota de A y la cota de A que observamos que ha quedado de punta. Y sobre esa perpendicular trazada por O, al plano también, perpendicular a la nueva línea de tierra, ahí tendrá que estar el valor de C. Pero previamente debemos montar un triángulo equilátero y entender lo siguiente, que no se ve bien ahora mismo, entender lo siguiente, que la distancia que hay de C a la perpendicular AB es la altura del triángulo equilátero, con lo cual hemos montado un triángulo sabiendo que este valor es 5, es la verdadera magnitud. Hemos calculado la verdadera magnitud de este segmento, que también son 5 centímetros, casualmente, y tenemos que dibujar un triángulo equilátero con esos datos. Ese equilátero, pues lados iguales y ángulos iguales que tenemos ahí, ¿vale? Y obtener la altura de cara, que es el dato importante porque sabemos que el punto C equidista perpendicularmente de A y B, perpendicularmente según ese valor perpendicular que es la altura de cara. Con ese valor, y si queremos nos vamos a ver, giramos el papel para verlo mejor, ahí lo vemos, con ese valor que estábamos diciendo, de la perpendicular trazada por el punto C, pues haciendo centro en ese punto, llevar la altura de cara de ese triángulo rectángulo. La dibujamos ahí, la circunferencia, cuyo radio es altura de cara. Y nos da un puntito ahí y otro punto ahí. ¿Qué punto elegiremos? Pues el que tenga mayor cota, porque el enunciado nos decía que la esfera tenga la mayor cota y que el triángulo, por lo tanto, tiene que tener la mayor cota posible. Ese punto C tiene mayor cota que este otro, con lo cual la sección, el triángulo equilátero es el que vamos a ver ahí, el que tenga mayor cota porque C tiene la mayor cota posible. Dibujamos el triángulo, sabiendo que está en un plano de canto, que lo hemos puesto de canto, y por el circuncentro, que es el circuncentro, el punto K, ahí lo vemos mejor, por el circuncentro, que es el centro de la circunferencia circunscrita, en este caso, pues ser un triángulo equilátero es circuncentro, ortocentro, incentro e incluso baricentro. En este caso, pues tenemos que localizarlo en ese plano que está ahí situado. Ahí lo localizamos. Esa sería la sección y mirad, ya podíamos dibujarlo en proyección horizontal, porque C, la distancia, la altura de C a ese segmento AB, la altura de cara, que estábamos diciendo, es perpendicular. Aquí la vemos también perpendicularmente. Por eso, con esta magnitud, que es altura de cara, en verdadera magnitud ahí, hasta que corte a la vertical. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Por el centro, que también sabemos que se encuentra a 1/3 del lado AB y a 2/3 del vértice C, por el centro K de esa centro de la circunferencia circunscrita, circuncentro, aunque lo es todo, trazamos una perpendicular, esa perpendicular que es donde se tiene que encontrar el centro de la esfera. Y como vemos aquí, este segmento C y K definen un segmento frontal. Directamente el radio 5 centímetros lo podemos ver aquí directamente, haciendo centro en C con radio 5, que ese es el valor, radio 5 centímetros, también igual que el que teníamos ahí, casualmente, o porque ha coincidido así, pues obtendríamos el centro de la esfera. Por encima, que podríamos haberlo hecho también por debajo, pero decíamos que la esfera tiene que tener la mayor cota posible. Y ya haciendo centro en No con radio 5, dibujaríamos la esfera. Ese es la magnitud, es el radio de la esfera OC es igual a OA es igual a OB, porque son equidistan de O como centro de la esfera, por la definición de esfera. Pero la única que vemos en verdad magnitud es ese valor, por eso hemos hecho centro en C con radio 5, que es el radio de la esfera. Y ya dibujaríamos la esfera
centro no, y radio 5 centímetros. Ahí la vemos completamente, vamos a ver que la veamos completamente ahí. Esa sería la esfera en proyección en el cambio de plano. Y ahora se trataría de dibujar cuál es la proyección horizontal, sabiendo ese concepto. Por el punto K hemos lanzado la perpendicular al plano P y vamos a obtener la proyección horizontal del centro de la esfera. Por K deberemos también dibujar una recta perpendicular al plano, que es perpendicular al trazo horizontal P. Ahí la vamos a ver. Esa sería la perpendicular trazada por el punto K y buscando su alejamiento. Y luego dibujaríamos la esfera con centro O y radio 5 centímetros. ¿Vale? Si ahora situáramos para dibujar la proyección vertical, pues hacemos un giro del papel que hemos hecho un cambio de plano para visualizarlo mejor. Y ahora pues vamos a ver cómo dibujaríamos la proyección vertical. Vamos a ver cómo quedaría para que entre todo en el papel. Ya sabemos aquí dónde estaría el centro, vuelvo a repetirlo. Por el centro K una perpendicular al plano P, ese es el plano, la recta perpendicular al plano P, obtendríamos la proyección horizontal de O y dibujaríamos la esfera con ese radio, 5 centímetros. Y ahora dibujaríamos la proyección vertical, pues subiendo todos estos puntos. Hemos localizado la cota del punto C, la que tenga aquí, la mayor cota posible hemos elegido. Con esa cota ya podemos dibujar el triángulo con las cotas que tenga. Incluso hemos dibujado la perpendicular, que es la cota con la cota que tenga el punto O, cota de O, cota de C, y dibujando ahí, localizando la cota que tenga ese punto por esa línea de referencia perpendicular y con la cota que tenga O en esta proyección. ¿Vale? Y luego dibujaríamos la esfera con ese centro y ese radio. ¿Vale? Y aquí decimos siempre, aunque en este caso no es necesario porque solo tenemos la esfera, que dibujemos siempre el ecuador y el meridiano frontal. En los siguientes ejercicios nos van a servir estos dos elementos, ecuador para el estudio de la visibilidad horizontal y el meridiano frontal para el estudio de la visibilidad vertical. Terminado este ejercicio podemos deducir que si unimos los vértices ABC del triángulo con el centro de la esfera estamos generando un tetraedro regular. ¿Por qué? Porque la distancia de los vértices ABC al O son 5 centímetros y los lados de la base ABC también son 5 centímetros. Ese cuerpo que acabamos de representar es un tetraedro regular.